En esta posición juegan las blancas. En esta posición juegan las blancas. ¿Quién se atreve a emular a Botvinnik acá? ¿Quién se atreve a decir lo que hay que hacer? Ya sabemos la historia. Esa pequeña historia narra, relata un poquito la visión de la escuela soviética. Siempre observar las posiciones, buscar esta verdad, no movimientos al aire, simplemente planes, planes que tengan sentido, que tengan coherencia. Observen la movida, la posición un par de minutos y veamos si alguien se atreve a hacer Botvinnik. Son palabras mayores, ¿eh? Somos súper conscientes de lo que estamos diciendo y haciendo. Cualquiera quisiera ser Botvinnik por lo demás. Ustedes saben que Botvinnik era campeón del mundo y tenía más de 50 años. O sea, para que ustedes vean, o sea, imagínense hoy día un campeón del mundo con 52 años. Imposible. Imposible. Entonces eso demuestra mucho el trabajo, la fortaleza de Botvinnik. El estudio, la dedicación. En esta posición mueven las flancas. Este ejemplo, a diferencia del anterior, esto es solamente interpretación. Aquí no vamos a ver casi movimientos porque es pura interpretación. Yo sé que es un final un poquito más complejo, pero igual se los quería mostrar porque creo que tiene muchas cosas en el fondo que son útiles a nivel práctico. Acuerda que todo tiene que ver a nivel práctico. Hay una teoría previa que yo estudio. O sea, yo, un ejemplo, Filio Lucena me lo aprendo de memoria porque eso es parte de la teoría clásica. Final de las cuatro columnas, Vancuras, todo eso. Ahora, la diferencia es que cuando llega una partida real, nadie me dice, hey, Vancuras, Filio, Lucena, no, no existe eso. Nadie me puede ayudar. O sea, nadie legal, por cierto, o sea, obviamente. Entonces, ahí queda solamente la reflexión de nosotros, solamente nuestro conocimiento. Y ahí es donde se complica la cosa, porque no tenemos pauta. Todos los análisis de las posiciones siempre háganlo ustedes solos. No ocupen la máquina. Eso es un grave problemita. No, yo conozco gente aficionados que están así, miran para el lado y siempre están, no. La máquina dice, yo digo esto, la máquina dice esto, y yo, sí, pero que la máquina no juega por ti, ¿entiendes? Cuando juegues un torneo, la máquina no te va a decir nada. Es absurdo pensar que la máquina te va a decir todo, porque yo no voy a lograr comprender lo que me está diciendo. Entonces ahí es importante nuevamente detenerse y decir, mira, yo cuando ocupo un módulo, y eso uno debería hacer una clase de eso, cómo utilizar un módulo de ajedrez, pero se los digo así en pocas palabras. Un módulo se utiliza solamente como un movimiento, o sea, como una herramienta para algunos casos puntuales. Cuando ya tengo una posición más o menos compleja, puedo ocupar un módulo, pero no significa que todo lo que yo vaya a hacer esté el módulo mirando. ¿Qué les va a quedar el día de mañana cuando tengan que enfrentarse a una partida real? Y se van a dar cuenta que no tienen nada al lado que les esté diciendo lo que hay que hacer. Entonces, acostúmbrense a que el tema de los módulos es una herramienta y como herramienta se les llama a veces, se le pregunta a veces, pero no nos transformemos en un eco de los módulos. Porque la verdad que ustedes tienen que entender, y es bastante simple. Todo el mundo, hoy día todo el mundo, tiene un chef base, tiene un motor y tiene base de datos. Y la pregunta es por qué todo el mundo sigue jugando igual o peor. Pregúntense eso. Así de simple. Todo el mundo tiene chef base. No porque lo hayan comprado, porque simplemente la mayoría de la gente lo descarga. Ok. Todo el mundo tiene una base de datos. Todo el mundo tiene un módulo de 3000 de él o 3500 de él en su computador. ¿Y por qué seguimos jugando igual? ¿Por qué no somos todos grandes maestros entonces? Y ahí nos damos cuenta que tiene que ver obviamente con un tema de mal uso. Hay un mal uso a nivel técnico. Vamos entonces, ¿quién se anima a jugar a Botvinnik? Este final es mucho más complejo que el anterior, por lo demás. ¿No? El anterior se visualiza, ¿ya? Hay varios conceptos que tenemos más claros, Filio, Lucena, regla de Tarra, ¿cierto? Este final ya es práctico. Este final me exige que yo vaya haciendo, recordando muchas posiciones de final y vaya diciendo.
Maestro, yo me quiero... A Vamos, ver, lánzate nomás. es que en la posición lo que yo veo es una debilidad en el flanco de rey de las negras. Entonces, y veo a mi torre activa versus su torre pasiva. Ya, Entonces, pensaría en fijar la debilidad para esclavizar la torre. bien, vamos. ¿Hay otro valiente que quiera emular a Botvinnik? Para que finalmente veamos. Maestro, Cuénteme. pues mira, yo traté de evaluar primero el final, ¿no? Veo que ahí el blanco tiene 2 islas de peones y el negro tiene 3 islas de peones, ¿no? Ya, Este fue lo cual quiere decir que, bueno, lo que decía el compañero, A7 puede ser débil, y C5 y D5 también en algún momento podrían hacer débiles. Entonces, lo que se me estaba ocurriendo es primero ver si el final de peones se ganaba. Parece que sí, pero igual la verdad no lo tengo claro, ¿eh? ya, Y de ser así, bueno, podría haber jugado torre 3 y tratar de jugar, activar mi torre más que la de él, ¿no? Con F5, torre C, algo así, un plan así para activar mi torre más que él y atacar sus debilidades. Eso fue lo que más ya. o menos estaba tratando de visualizar. Bien. Mire, lo importante es que ya estamos a nivel de comprensión, estamos proyectándonos. Ninguno de ustedes está diciendo, no, juega H4, H5. No, estamos viendo planes posibles. Puede que estén acertados o no, eso lo vamos a ver posteriormente cuando finalicemos la partida. Pero lo importante es entender esa idea de Botvinnik. Por eso les conté la historia y todo lo demás. Creo que es muy útil, ¿no? La mirada. ¿Alguien más quiere jugar a Botvinnik o no? Estaba analizando eh, una de las prioridades del final es la actividad de los reyes. ¿Ya? Veo que mi rey en F2 está muy pasivo. Lo ideal es llevarlo al centro, ¿Ya? porque el rey negro tiene un camino muy fácil, ¿cierto? A D6, E6, avanzar, por ejemplo, D4 y a colarse rey D5. ¿Ya? Se me ocurre tal vez, ¿qué pasa si cambiamos torres N3 y mi rey de F2 quedaría en E3 ya más cercano al centro, eh, impidiendo tal vez un D4, porque si no jugaría rey E4 ya entrando en pleno centro. ¿Ya? Y Bien. tratar de jugar con la cadena de peones C2, B3, A4 en contra de las dos islas del Franco de Dama. Se me ocurre. Fíjate Por que es eso la actividad del rey importante. negro para mí es importante. Sí, no, es importante lo que tú dices. Acá el análisis que hay que hacer con respecto al tema, que si realmente el torre de 3 deriva en un final mejor. Quizá ahí está la preguntita. ¿Por qué? Porque ahora estamos pasando inmediatamente a un final de peones. Ahora, ese final de peones habría que proyectarse y pensar también posiblemente qué es lo que podría, entre comillas, pasar. Acuérdense que todos los cambios me tienen que favorecer. Yo no cambio una pieza por buena persona, por buena onda. No, 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 no. Cada cambio que tú realices en el ajedrez tiene que tener una explicación. Así de simple. Cuando tú cambies una pieza, yo te pregunto inmediatamente, ahora cuéntame tú, ¿por qué cambiaste? No, yo cambié porque la verdad que no tenía mucho que hacer. Pues, no, 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 no. Dame una explicación científica o casi científica, axiomática, matemática. 2 más 2 es 4 porque hay un axioma matemático que lo demuestra. No es porque se puso la gente de acuerdo que 2 más 2 es 4. Eso ¿me entiendes? Matemáticas. Eso es más o menos la mirada de la escuela soviética. Entonces, si el final resultante es de peones, habría que hacer una valoración. El otra persona que habló dijo que él no tiene tan claro si el torre 3 va a quedar mejor o no. ¿No? Pero ahora vamos a empezar a hacer una descomposición de esto y se van a dar cuenta que ni siquiera los movimientos son muy pocos. Pero lo que nos interesa es lo siguiente. Primero quiero que me definan qué es una debilidad. Acuérdense que todo esto es técnico. Una de las ventajas de la escuela soviética es la racionalidad. Un punto débil que se puede atacar fácilmente o que hasta a veces el oponente puede batallar para defenderlo. ¿Ya? Sería el punto de G6. Hacemos F5 y lo fijamos y su torre y su rey son los únicos que lo pueden Bien, defender. bien, eso es importante. Ahora, eso es determinante. Una debilidad es aquella que puede ser explotada
físicamente, no metafísicamente. ¿Ah? La palabra metafísica significa más allá. Es una palabra que deriva, como le digo, de los primeros libros que hace Aristóteles, de hecho, ¿no? Cuando ordenaron la obra de Aristóteles, colocaron un libro que se llama, que no sabían cómo colocarlo, y lo colocaron más allá y le llamaron metafísica. De ahí deriva todo este tema. La metafísica es algo que nosotros no tenemos mucha conciencia todavía de ello, pero esto es todo lo opuesto. Entonces, lo que yo quiero que entiendan, que las debilidades son aquellas que pueden ser explotadas. Ahora, yo te hago una pregunta acá inmediatamente. A7 es una isla. Todos me van a decir que sí, porque obvio están todos mirando que es una isla. Ahora, ¿quién le pega a 7? Nadie, Ya, porque no hay una columna abierta. entonces, entonces, la respuesta, ¿A7 es debilidad ahora o no? No, porque no lo puedes atacar fácilmente. Te tomaría bastante. Excelente. Eso es excelente. Las debilidades son aquellas que pueden ser explotadas realmente, físicamente, en el tablero, no estéticamente. Oye, mira, él tiene una debilidad. Ya, ¿tú le puedes pegar? No, olvídate, no existe. Las debilidades son solamente prácticas, no estéticas, ¿no? Acuérdense que la estética es una rama de la filosofía también, ¿cierto? No, práctica. El ajedrez es práctico. Fíjense, Alfredo Mondaca hizo un comentario bastante pertinente con respecto a la posición. Boresky toma esta posición de dos jugadores que se llama Fyodorov con Rak, una cosa así. Esto se jugó en Moscú en 1973. Y Boresky hace la siguiente pregunta. Si tuviéramos que hacer una encuesta general, ¿qué pieza le gustaría llevar a ustedes? La mayoría. ¿Qué me dirían? ¿Blancas o negras? Blancas porque las negras tienen una debilidad, Ya, la que se puede atacar. vamos. En cambio, Bien, vamos. ¿Quién más me puede responder? Respóndame un par más, por lo menos, para que dejarlo claro. Sí, yo igual elegiría blancas porque, como te Blancas. dije, siento que el negro tiene más debilidad. Tal vez no atacantes, pero está mejor estructuralmente, ¿no? Ya, uno más. Yo igual blanca porque veo que el negro tiene peor estructura de peones. Ya, excelente. Fíjense, esto va a ser un muestreo, ¿cierto? Un muestreo. Ustedes saben que un muestreo en el fondo es tomar, como el nombre lo dice, una muestra de una cantidad grande. Puede ser representativa a nivel estadístico, pero en el fondo es útil. 3 personas quieren tenerlas blancas. Esta posición, Mark Boresky hizo esa pregunta en su libro. Dice, yo hice una encuesta, dice, a varias personas, varios jugadores, a varios alumnos, y todos quieren jugar con blancas. ¿Y saben lo que dice Boresky en esta posición? Él quiere jugar con negras. Entonces la pregunta lógica es, ¿por qué quiere jugar con negras? Entonces, inmediatamente me produce una especie como cortocircuito, porque me está como diciendo que las supuestas debilidades que las negras tienen realmente no son debilidades tan grandes. ¿Por qué? Porque G7, es verdad que la torre está ejerciendo una presión sobre G7, pero la pregunta ahora, ¿cómo aumenta esa presión? La única forma de aumentar esa presión sería, desde el punto de vista práctico, llevar el rey para acá, para acá, para acá y para acá, una cosa así. Que en esta posición se ve bastante complejo porque cuando el rey vaya a G4 me van a hacer un torre E2 y se me va a caer C2 y acuérdense que el peón D va a terminar siendo un peón pasado. Entonces ahí nos damos cuenta que la debilidad supuesta en G7 es ilusoria porque no se le puede agregar más presión. Entonces ya sabemos que las debilidades son prácticas, son reales. Entonces yo no puedo inventar otra pieza para pegarle a G7, no hay cómo. La otra debilidad supuestamente esta, nadie le está pegando. Entonces la explicación de Boresky es maravillosa. Todo el mundo quiere jugar con blancas. Ahora Boresky dice, las blancas se ven bonitas, dice. Pero ¿qué más que eso? Lo que le interesa a Boresky en los finales de torre tiene que ver a nivel práctico, a nivel de actividad, a nivel de una palabra maravillosa que se llama dinamismo. Dice Boresky, esta posición es mejor para las negras porque las negras pueden trazar un plan dinámico. ¿Cuál es el plan dinámico de las negras? Hacer en un momento determinado D4,
rey D6, rey D5 y especular con un movimiento como C4. Es determinante en todos los finales siempre. Tracen flechitas como lo hacemos en Chef Base y esas flechitas nos van a indicar de cierta manera si los planes son posibles o no. Así de simple. Entonces, ahora, el negro tiene un plan bastante dinámico que es hacer D4, rey D6, rey D5 y un C4, con lo cual el negro toma una actividad bastante importante en el centro. Ahora, con blancas, aparte de este plan de las flechitas del rey que vaya a H7, que es poco creíble que lo logre hacer, ¿qué otro plan tienen las blancas acá? ¿A quién se le ocurre un plan con blancas? Hacerse 3 e evitar de 4. Ya, pero C13 es una movida de espera nomás. El D4 te lo van a jugar igual. O sea, voy a hacer D4, voy a hacer rey D6, D4, peón por, y ya las negras tienen un peón pasado. ¿Y si te meto C4? Te juego D4, D4. ya Pero D4. ahora explótame esa debilidad que Sí, tienes. pero ahora que fíjate lo que puede pasar, que si a C4, D4, el rey podría venir por acá, la torre se podría activar algún momento y ya podemos pegarle algún día a B3. Fíjense que tiene que ver a nivel práctico. No tiene que ver a nivel de debilidades que en el fondo no se puede aumentar la presión sobre esos puntos. O sea, G7 no le puedo pegar con más piezas, no tengo más piezas. Entonces, la valoración que le da Borges que esta posición tiene que ver con respecto a la parte dinámica. En el fondo, cuando tú haces C4, yo hago D4, las blancas quedan, ¿cómo quedarían las blancas? Totalmente a merced de lo que quieran hacer las negras. ¿Eso qué significa? Que las blancas quedan pasivas y las negras quedan activas. Fíjense la diferencia. Pasiva, actividad. Entonces Boreski por eso dice, aunque todo el mundo quiera jugar con blanca, dice Boreski, yo juego con negra, deme las negras por favor. Porque las negras tienen un plan dinámico irrealizable, que se puede realizar. Si ustedes tienen una idea y esa idea es demasiado compleja y nadie la entiende, se lo aseguro que esa idea no es tan buena, excepto que alguien sea totalmente un genio, que ese es otro tema, ¿no? O sea, cuando alguien tiene una idea y es demasiado genio, la mayoría de la gente no lo va a entender, ¿no? La teoría de la relatividad de Einstein nadie la entendía y era realmente una genialidad. Pero en general, llevándolo al ajedrez, es importante que los planes que ustedes tracen sean entendibles, que sean explicables. Que yo te diga, mira, ese plan que tú me estás mostrando tiene sentido, tiene coherencia, es un plan humano. Si ustedes me muestran un plan que la máquina da y que unas cosas, tú dices, no, no. Necesito planes humanos. ¿Entienden? Ahora, fíjense lo que va a pasar. Entonces, el blanco, acentuando, el blanco piensa que está mejor, por lo mismo que han dicho todos ustedes. ¿Ah? A diferencia que el caballero dijo que el negro también había un tema dinámico con el rey, que ahí se dan cuenta que hay una comprensión súper interesante de su parte, porque se da cuenta que hay un dinamismo, porque en el fondo esos peones colgantes, esos peones ligados que están en la quinta fila, me permiten en algún momento avanzar el C o avanzar el D. Eso es dinamismo. Eso es la oportunidad de ejercer presión. Entonces, el blanco en esta posición hace torre G6. ¿Cuál es la movida correcta del blanco? Vamos a partir por ahí. La movida correcta del blanco es torre E3. Con lo cual, si torre por E3, rey por E3, ese final de peones deriva en un final muy cercano a la igualdad. Ahora uno dice, sí, pero torre E3, rey por E3, pero tiene una debilidad en A7 y en G7. Pero ya lo hemos repetido más de una vez. Las debilidades son aquellas que pueden ser explotadas. ¿Cómo le vas a pegar a A7? Cuéntame. ¿Cómo le vas a pegar a G7? No le puedes pegar. No son ilusorias, no son nada que tiene una ventaja, o sea, una debilidad que en el futuro, no. Práctico. Demuéstrame prácticamente cómo le pegas a 7. No tienes cómo. Entonces, si el blanco hubiese valorado bien la posición, Fyodorov debió hacer torre de 3, cambiar torres y derivar en un final de peones, que lo más probable que hubiese finalizado en tablas. Al revés, el blanco hace una valoración muy cercana a la que hacen ustedes. Porque esa es la gracia de este ejercicio, que aparentemente las blancas están mejor. Hay algo que huele como que estuvieran mejor. Y fíjate lo que hacen las blancas, torre G6. Entonces uno la pregunta, torre G6, ¿a qué le quiere pegar? Quizás uno podría pensar, quiere hacer un G4 y un G5,
un G4, un H4 y un H5 y un G5. Y ahí inmediatamente nos damos cuenta que una de las partes cruciales de los finales de torre tiene que ver con la actividad. Fíjense, ¿qué está haciendo la torre acá? Cortando al rey. ¿A qué se parece eso? A la partida anterior. ¿Qué hacía la torre con el rey del rival? La cortaba. ¿Para qué? Para que el rey y el peón pasado se enfrentaran a la torre. Para llegar a ¿qué final? ¿Cuál es el final soñado de las negras acá entonces? Lucena. Lucena. O sea, nuevamente, el fantasma de Botvinnik nos atormenta porque Botvinnik está diciendo eso. Botvinnik está mirando esta posición y está diciendo, la torre controla la columna E, el rey no puede pasar, ahora lo que necesito es que el rey y los dos peones generen una debilidad para posteriormente, en algún momento, derivar en un Lucena. Significa que el peón avance lo más posible, el rey en octava fila, o simplemente el peón intente coronar. Fíjense la proyección, que es maravilloso. O sea, como un final que uno le da una valoración termina siendo en la praxis totalmente opuesto. En la partida, el blanco entonces hace torre G6. Entonces el negro ahora hace rey E6. Amenazo, rey F5, comerte la torre, tienes que sacar la torre y te como F4. Fíjense cómo empieza a cambiar la valoración. Y ahí es donde nos damos cuenta que Borowski tiene razón, porque la posición negra es mucho más dinámica. Los planes de las negras mucho más fáciles de entender y de realizar. Entonces, ahora el ace tiene que volver, porque se da cuenta que el torre G6 no estaba haciendo nada. Y ahora, entonces, quiere hacer torre E3 para cambiar la torre, ¿cierto? Y entrar a un final de peones. Entonces ahora el negro le dice, no, ya la casilla de 3 ya no está disponible. ¿Qué amenazo ahora? Rey de 5 y C4. Importantísimo. Como nosotros ya tenemos el resultado final, sabemos por dónde vamos, el blanco se va a tratar de oponer. A diferencia que la partida anterior, como los reyes estaban en el flanco de rey, el rey blanco se trasladó al flanco de dama, pero el rey negro nunca pudo pasar la columna E. En esta partida, Fiodorov inmediatamente dice, no, yo voy a irme a aprovechar que la columna E está bloqueada por su propio rey y me voy a ir inmediatamente al flanco de dama. ¿Cuál es el tema acá? Y eso lo menciona Borowski en el final. Dice que muchas veces, dice Borowski, hacemos un movimiento bueno con un plan malo. Fíjense que es raro. O sea, no, yo hago este movimiento que termina siendo bueno si el plan posterior tiene relación con el movimiento que hice. Pero ¿qué pasa si hago un movimiento bueno y los movimientos que continúan no tienen relación con el movimiento? Se produce, como digo, una discordancia, ¿cierto?, en la relación de los movimientos. Y eso te produce finalmente una posición mala. Entonces, lo ideal es que los movimientos vayan de acuerdo con un plan previo. ¿Por qué? Porque ahora el negro también está jugando rey F5. Y si rey F5 estoy dando jaque y me estoy comiendo F4. Si rey F3, torre E3, rey F2 y podría aplicar en algún momento un rey por F4 quizá. Veamos lo que pasa. En la partida entonces rey F5. Y aquí nos damos cuenta que el rey E2 de Fiodorov termina de una u otra manera entregando el peón de F4. Entonces, rey D3, rey por F4. Rey C4 y ahora rey E5. La posición negra fue tan dinámica que ahora, en un par de movimientos, terminó con un peón de más. Ahora, la pregunta que viene ahora, ¿el blanco se puede comer C5? ¿Qué opinan? No, no puede. O sea, no debería, porque si captura la torre en C7, después captura el peón de C2 y el peón de D queda prácticamente libre para coronar. Excelente. O eso es lo que creemos. Pero ¿Sí? creo que sí se puede capturar al final, porque si la torre, entonces ¿quién va a defender G7 si mi torre la está atacando? ¿Te comes el de C2 y yo me como el de G7? Sí, pero fíjate la diferencia. Tú estás preocupado por un peón de G7, cuando lo que está pasando acá, que queda un peón en D4 que está a punto de coronar. Entonces, en el fondo, nosotros sabemos, por la regla de Tarras, que siempre vamos a abandonar los peones del flanco de rey, uno, dos a veces, para poder trasladar al rey al flanco de dama. Sacrificamos estos peones en pos de que ese peón termine coronando.
Entonces, eso para mí, desde el punto de vista práctico, teórico, en el final, no tiene ningún tipo de complicación. El que me coma un peón en el flanco opuesto es una especie como de señuelo para aprovechar esos tiempos para avanzar mi peón. Todo lo que estoy haciendo tiene que ver con nivel teórico, práctico de lo que ya conocemos. Lo que dice el caballero Alfredo Mondaca tiene sentido. Si rey por torre C7 se mueve el rey, fíjate lo que va a pasar con el rey que queda en la columna B. La torre queda en la columna C, cortando inmediatamente al rey y se estarían enfrentando posteriormente rey y peón contra torre. Una vez más, lo que está cambiando es la valoración donde está el rey. Si está en el flanco de rey o está en el flanco de dama. Donde el rey esté, la torre tiene que cumplir el objetivo final, que es cortar a ese rey para que se enfrenten rey y peón contra torre. ¿Para qué? ¿Para llegar a dónde? A Lucena. O sea, la posición es maravillosa, es una posición que tú la colocas en primera instancia, parece que las blancas están mejor, y en un 2x3 las negras tienen una posición totalmente dinámica, totalmente abierta. Es la partida en cuestión, dice Boreski. O sea, considerando que el rey por C5 es una movida de frentón mala, dice Boreski, aquí lo que hay que hacer para tratar de defender esto es hacer torre de 3, torre de 2, defender la segunda fila y tener latente en cualquier momento la maniobra rey por C5. O en su defecto, hacer un B4 para que finalmente romper la base de la cadena de peones para que caiga D4 o B4. Eso es lo que dice Boreski. Pero para poder entender eso, tenemos que a nivel de comprensión, a nivel de cálculo, darnos cuenta que el final resultante va a ser malo en este caso para las blancas. Las blancas finalmente se comen C5. Y después de eso, deriva finalmente jaque. Ahora se va a B5. Fíjate que uno de los jaques importantes, y por eso es tan importante el jaque, cuando Lucena da el jaque en la cuarta fila al rey, el jaque es tan importante porque saca al rey de la regla del cuadrado, para que cuando se produce el puente en la cuarta fila, el rey no pueda detener el peón finalmente. Y esto cumple el mismo objetivo. Entonces, rey B5, me como C2. Ahora, la torre está inmediatamente cortando al rey de la columna C. O sea, la torre está cumpliendo su objetivo. Ahora, se enfrentan rey y peón contra torre. ¿Importa G7? Obviamente que G7 no importa, porque G7 es el clásico peón que se termina entregando en todas estas maniobras que estamos aprendiendo. En la regla de Tarra siempre vamos a entregar los peones del flanco de rey, con la idea obviamente que nuestro peón alcanza a coronar. ¿Ah? Esa es la idea. Finalmente, se cae G7. Finalmente se cae G7, pero ya en una posición totalmente perdida. Ahora, D3. Rey cortado, peón avanza. Blanco se come a 7. Blanco tranquilamente se termina comiendo el peón. Y ahora fíjate lo que va a pasar. ¿No? Dice que tiene que hacer torre de 7. En vez de comerse a 7, tiene que hacer torre de 7, que hubiese sido la movida. Buena. Fíjate lo que le pasó a la torre ahora. El rey le está diciendo, hey, tenés que colocarte detrás del peón. No te voy a dejar. Entonces ahora no me queda otra opción que dar jaque. Ahora me voy a D7. Amenazo de 2 y de 1. Entonces ahora, si da jaque en A7, me tapo finalmente con torre C7 y resulta que si cambia torre, el rey queda fuera de la regla del cuadrado y terminan ganando las negras. Mágicamente ganaron las negras. Observen la posición inicial. Las blancas están mejor, dijeron la mayoría. Increíble. Las blancas están mejor. Están tan bonitas las blancas, pero el problema es que no hay un plan claro. Están tan bonitas las blancas, pero resulta que no se gana el ajedrez por una posición bonita. Se gana por una partida real, por una partida práctica. Esta posición me demuestra una vez más que el tema de la actividad es crucial en los finales. Y otra cosa determinante es que siempre tienen que buscar maniobras que tengan sentido, coherencia. Acá, en primera instancia, parece efímeramente que G7 es una debilidad. Pero ustedes vieron el transcurso de la partida y nos damos cuenta que realmente G7 daba exactamente lo mismo. ¿No? Se entregó G7 ¿para qué? Al último, ya cuando el peón ya estaba a punto de coronar.